Antes de empezar, es necesario aclarar que esta historia no me pertenece. Derechos reservados a sus respectivos autores, tampoco soy dueño de Naruto y todo lo demás que ya sabemos, pero debemos aclarar. Esta historia la comparto únicamente con fines de entretenimiento. Si el autor desea que retire el material, lo eliminaré de inmediato. Todo el crédito es para él. Si desean apoyarlo, dejaré el enlace de la historia en la descripción. Sin más, empecemos. Naruto. Desde la perspectiva visual divina. Parte 1. Un pitido lento y constante fue el sonido que logró atravesar el manto de inconsciencia que me había cubierto hasta ese momento. No era mi tono de llamada, pero tenía una insistencia constante que realmente no podía ignorar. Aturdido y sintiendo mi rígido cuerpo protestar contra cada movimiento, me moví ligeramente, notando que el pitido aumentaba un poco su ritmo. Abrí los ojos y vi un techo blanco, azulejos blancos en el suelo y pintura blanca en las paredes. Estaba en una habitación de hospital, acurrucado en una cama, rodeado de un montón de maquinaria que monitoreaba mis signos vitales. Parpadeé lentamente un par de veces, acercando mis manos a los ojos para quitarme la suciedad del sueño que todavía se aferraba a mis párpados. Deliberadamente, hice un balance de mi estado, moviendo los dedos de los pies y sintiendo cómo mis piernas se contraían y respondían a mis órdenes, incluso si el dolor era real. Después, pasé lentamente las manos sobre mi torso. Finalmente, decidí que ya había pasado suficiente tiempo revisándome en busca de las peores lesiones. Después de todo, despertarme en un hospital no era una buena señal. Las circunstancias de mi despertar habrían resultado mucho peores si me hubiera encontrado con una extremidad faltante. ¿Qué carajo había bebido la noche anterior para terminar despertando en un hospital? Con un gruñido de esfuerzo, me senté en la cama y moví las piernas aturdidamente hacia un lado antes de deslizarme hasta el borde. Sentía la necesidad de vaciar la vejiga y, después de un momento, también me di cuenta de que tenía sed. Probablemente estaba sufriendo una resaca, sumada a algún incidente o pelea que no recordaba. Bueno, al menos no estaba esposado a la cama. Eso habría indicado una noche mucho peor de la que podía recordar. Pensé aquello mientras bostezaba pesadamente y miraba a mi alrededor, identificando inmediatamente la puerta que conducía al baño de la habitación. Rápidamente me alivié antes de acercarme al lavabo y lavarme vigorosamente la cara. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba fuera de lugar. El lavabo parecía estar a la altura adecuada para un hombre de 3 metros de altura. Fruncí el ceño. Regresé a la habitación del hospital, buscando mi ropa. Incluso si lo que suponía que había sucedido la noche anterior no auguraba nada bueno sobre su estado, necesitaba encontrarla. Me obligué a subir nuevamente a la cama para alcanzar las cortinas que mantenían la habitación protegida de la vista de la ciudad y del probable resplandor del sol. Cuando finalmente conseguí apartarlas, me di cuenta, tardíamente, de lo baja que era. La habitación estaba perfectamente proporcionada para alguien de mi tamaño, desde la silla situada en una esquina hasta el baño y la posición de la maquinaria que había estado monitoreando mi ritmo cardíaco. Quité los cables pegados a mi cuerpo y fruncí el ceño. Recordé que no había podido verme en el espejo porque era demasiado bajo para alcanzarlo, pero descarté aquel detalle cuando abrí por completo las cortinas. Quería ver la ciudad. Pero no era una ciudad. No era nada para lo que tuviera palabras. Con el entumecimiento extendiéndose por todo mi cuerpo, miré fijamente el monumento que había sido la marca registrada de Konohagakure no Sato durante lo que pareció una eternidad. La sangre entró en mis oídos y solo pude escuchar los latidos de mi corazón. Me obligué a mirar a mi alrededor y traté de averiguar si aquello era simplemente un gran momento de cosplay o alguna broma elaborada. No muy lejos del hospital pude ver un parque. Tenía una cerca baja de madera, varios bancos, abundantes arbustos y árboles pequeños, además de toboganes y otros juegos infantiles. Sin pensar realmente en lo que estaba haciendo, abrí la ventana, ignorando a la persona que podía ver con el rabillo del ojo a mi izquierda, e inhalé. No olía a ciudad. El aire era fresco y limpio, y el incesante crujido de las hojas inundó mis oídos como el mar en constante movimiento una vez que retiré la barrera de vidrio que nos separaba. Los árboles brotaban por todas partes entre los edificios y, aunque no había una sola nube a la vista, las hojas revoloteaban por todas partes sobre nuestras cabezas. Incluso los cultistas no darían cuna y de madera para que los niños jugaran con ellos. ¿O sí? Después de ver The Following, había aprendido a sospechar de todo lo que pareciera remotamente relacionado con un culto. Mis ojos recorrieron la calle y vi a 3 niños caminando por ella, riéndose entre ellos. Inmediatamente reconocí su Yate. Tenían rostros olvidables y se movían con normalidad, igual que cualquier otro civil.
No había ninguna demostración de poderes mágicos ni de chakra de ningún tipo. Por un momento comencé a relajarme. Es solo un culto a Naruto. Suspiré aliviado. La situación todavía tenía demasiados problemas y cuestiones que necesitaba resolver, pero al menos tenía que lidiar con humanos. Nada extraño. La física seguía funcionando. No tenía que asistir a Hogwarts ni encontrar un anillo extraño para arrojarlo a un volcán activo. Sobrevivir era factible. Parpadeé. Entonces, en una ráfaga de viento, un hombre con un itayate brillante apareció frente al trío que estaba observando, asustándolos muchísimo. Probablemente hice alguna tontería, pero tenía otros pensamientos dando vueltas en mi cabeza. Es real, la certeza resonó en mi mente. Corrí sin dirección ni motivo. No era como si supiera qué estaba pasando, ¿verdad? Esperaba que aquello fuera una broma de mal gusto o una pesadilla de algún tipo. Pero simplemente estaba fuera del ámbito de las posibilidades. Sentía la ropa contra mi piel, la respiración corriendo pesadamente por mis pulmones y el dolor en cada músculo. No había ninguna máquina ni truco que pudiera imitar la sensación de estar, una vez más, dentro del cuerpo de un niño. Atravesé los pasillos del hospital como un hombre poseído. Me arrojé por una rampa de escaleras y me puse de pie tambaleándome tan pronto como pude. En menos de un minuto estaba en la calle. Corrí hacia el parque más cercano y me detuve únicamente al llegar al borde de un pequeño curso de agua. Me sumergí de cabeza, esperando que el agua fría lograra despejarme la mente. No pudo hacerlo. Me detuve cuando vi mi reflejo en el agua. Cabello negro de longitud media. Ojos negros. Rasgos regordetes, pero finos. Lo reconocí inmediatamente. Mi reflejo pertenecía a Sasuke Uchiha, de 7 años. Ayer estaba borracho con unos amigos en un pub y quizá había decidido conducir hasta casa en lugar de esperar un taxi. No lo sabía. Ahora estaba en Konohagakure no Sato, dentro del cuerpo recién despertado de Uchiha Sasuke, justo después de la ola de asesinatos de Itachi. Necesito huir. Lo decidí de inmediato. Incluso sin considerar la locura que representaba mi situación, estar en el cuerpo de Sasuke Uchiha, de todas las personas posibles, era un boleto seguro al desastre. Fuera lo que fuera que estuviera a punto de suceder en la historia, yo no necesitaba formar parte de ello. Caí de culo, todavía mirando mi reflejo. Mi mente estaba quieta y, al mismo tiempo, corriendo en círculos inútiles mientras perdía lentamente la capacidad de reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Entonces, una mancha de color atrajo mi atención al otro lado del río. Un hombre con un traje negro y una armadura gris me observaba desde debajo de una máscara con los rasgos ásperos de algún tipo de ave. Sasuke Uchiha. Sandaime-sama desea hablar contigo ahora que estás despierto. La figura enmascarada, no, el Anbu, habló. Mierda. Fue mi único pensamiento. La Anbu me puso una mano sobre el hombro antes de que pudiera reaccionar de alguna manera a su presencia, y el mundo que me rodeaba se volvió borroso durante un período de largos segundos. En esos instantes, cuando me sentí completamente impotente tanto por mi situación como por la falta de familiaridad con todo lo relacionado con la jerga mágica que sucedía con todos los asuntos relacionados con los chakras, sentí algo completamente nuevo. Tenía ojos, y así podía ver, oídos, y a través de ellos, podía oír. Podía sentir gracias a mi piel, y oler y saborear con mi nariz y lengua respectivamente. Sin embargo, junto con la información que me dieron mis sentidos, percibí, casi como en un sueño, algo parecido a un capullo de lana a mi alrededor, abrazándome insoportablemente fuerte, como una mano que protege la llama parpadeante de una vela. No es real, no es real, no es real, no es real, no es real. La borrosidad del mundo que se movía a mi alrededor se detuvo, y mis ojos pudieron volver a concentrarse en el entorno. Estaba en una habitación circular, con una biblioteca alta detrás del escritorio donde se encontraba actualmente el ocaje, a la izquierda de la cual había una impresionante pila de papeles. La puerta por la que probablemente entramos tenía ventanas altas a ambos lados, y la izquierda permitía al ocaje ver la montaña con las caras de los demás que habían compartido el trabajo. En las paredes había fotografías de quienes habían soportado el peso del sombrero, desde el Shodaime hasta el Yondaime. Me estremecí cuando me di cuenta de que era mejor suspender mi incredulidad ante la situación para no tener un brote psicótico. Necesito algún tipo de base, algo, un lugar donde pueda pensar. Un movimiento de mi nariz me hizo darme cuenta de que incluso había una maceta con flores recién recogidas, y si hubiera sabido algo sobre la composición del ramo, incluso habría sabido su significado. Luego miré al hombre del sombrero. En el breve segundo que pasé contemplando el entorno, él tuvo todo el tiempo necesario para mirarme, y en ese instante supe que lo único que podía aprovechar era el trauma del cuerpo del niño en el que me había despertado para ocultar mis pensamientos reales.
Sasuke-kun, habló el viejo extremadamente letal sentado en el escritorio con una luz cálida en los ojos, es bueno ver que has despertado. Los últimos días nos preocuparon mucho. Oh, mierda. Oh, mierda, oh, mierda, oh, mierda. Mis pensamientos parecían correr en círculos mientras el Hokage me hablaba con lo que supuse que era una voz relajante. Incluso podría haber funcionado, si no supiera ya que este tipo ordenó fácilmente el exterminio de todo un maldito clan. Mi clan. El pensamiento fue rápidamente descartado, mientras todavía intentaba encontrar una manera de, ¿qué carajo puedo hacer? En realidad no escuché mientras el Hokage era responsable del exterminio del clan Uchiha, el evento que de alguna manera causó que yo fuera arrojado al cuerpo de Sasuke Uchiha justo después de la masacre. ¿No fue Sasuke un renacimiento del hijo del sabio? ¿Está relacionado con mi situación? Mi mente seguía contando preguntas que no podía responder mientras el Sandai me explicaba que me colocarían en un apartamento con gente de confianza ayudándome hasta que lograra cuidar de mí mismo. ¿Quién es tan estúpido como para dejar a un niño solo después de la traumática pérdida de toda la familia? Mi cabeza giró hacia el anciano Shinobi cuando terminó. Como el infierno, iba a mantener a mis espías cerca más de lo necesario, e incluso como una parte de mí sabía que me mantendrían bajo vigilancia por el resto de mis años en Konohagakure no Sato, eso no significaba que iba a estar feliz por ello, ni que no lucharía por ningún centímetro de espacio que pudiera conseguir. Puedo cuidar de mí mismo. Hablé, sorprendiéndome de lo poco que vacilaba mi voz. Me sentí como si estuviera a punto de ser arrastrado por un deslizamiento de tierra, y lo único que me impedía una muerte desordenada era un escudo fino como el papel construido tanto por mi incredulidad como por la ignorancia de quienes me rodeaban. No tenían ninguna razón para creerme nada más que un niño, y como nunca hicieron nada para evitar que Sasuke se convirtiera en sociópata, esperaba poder vivir una apariencia de vida normal en la que no necesitara jugar a fingir con posibles asesinos. Y él, la tierra de mi clan es mía, viviré allí. El Hokage se reclinó en su silla, y su falsa personalidad de abuelo me miró con una preocupación muy creíble. Sasuke-kun, eres muy joven, y ser el único sobreviviente de la masacre no me convierte en un inválido. Fruncí el ceño al exponer toda la determinación que pude reunir. Para ser sincero, interrumpir al jefe en una sociedad tiránica y militarista no fue lo mejor que pude hacer, pero la promesa de venganza de Itachi fue probablemente lo único que impidió que la mano de Sandaime me matara junto con cualquier otra persona del clan Uchiha. No es real, no es real, no es real, no es real, no es real. Mantener con vida a los hijos de los Uchiha fue la decisión más inteligente. Podrían haberles enseñado a odiar a todos los que no son Konoha, y en una generación, habrían tenido al clan Uchiha una vez más. Ignoré los pensamientos que seguían rondando en mi cabeza mientras miraba al Sandaime, que mostraba cierta diversión por mi terquedad. Podía imaginarme cómo me veía, pero tener una niñera era realmente más de lo que podía tolerar. Todavía me sorprendió un poco no haber arruinado toda la situación. ¿Qué tal una prueba, Sasuke-kun? Tu casa quedará limpia, y mientras demuestres que puedes cuidar de ti mismo, no veo motivo para obligarte a entrar en uno de los apartamentos. Habrá una misión de rango D asignada mensualmente a nuestro genin para encargarse del mantenimiento de su complejo. ¿Tenemos un acuerdo? Sandaime sonrió mientras hacía su contraoferta, y no necesité pensar mucho en ello antes de asentir. De todos modos, no era como si no me fueran a vigilar y cuidar un complejo que quién sabe qué tan grande estaba más allá de mis habilidades. Aún así, de esta manera, tendría una ilusión de privacidad junto con un área grande para ocuparme de mis propios asuntos. Me limpiaré. Hice una mueca incluso cuando las palabras salieron de mi boca, pero imaginé que se podrían encontrar muchas notas sobre este o aquel jutsu en el recinto de Uchiha, y dejar que otras personas lo limpiaran no era prudente. Me estremecí ante la idea de mover los cadáveres. ¿Cómo hace la gente aquí los funerales? ¿Puedo hacer una pirra grande? No es real, no es real, no es real, no es real, no es real. Los miembros de tu clan ya han sido atendidos, Sasuke-kun. Los funerales se llevarán a cabo tan pronto como te sientas listo. El Hokage me sonrió suavemente, con la compasión claramente escrita en todo su rostro. En cuanto a las pertenencias de tu clan, las alquilaría. Durante los siguientes 15 minutos, básicamente me encontré regateando con los Hokage. No quería alquilar las casas de mi clan a extraños. No iba a vender las pertenencias de mi gente para ganar dinero. Sí, estaba bien con no tener entradas, ya que la cantidad de dinero que mi clan había acumulado seguramente era suficiente para mantenerme alimentado y vestido junto con el mantenimiento del rango de necesario para mantener los jardines y calles del complejo de Uchiha. Todo se redujo a las implicaciones de mi primera declaración. Podía cuidar de mí mismo, especialmente con el tipo de recursos que tenía en mis manos.
¿Me sentí culpable por aprovecharme de la muerte de todo un clan? Un poco. ¿Estaba en una posición que me permitía ignorar la más mínima ventaja? No. Al ser el último Uchiha vivo del pueblo, soy el único apartamento para heredar tierras, cuentas bancarias, reliquias familiares y todo eso. Lo dije claramente, decidiendo que si quería vivir la vida de Sasuke, iba a exprimirlo todo. Gracias por haber cuidado de mi clan, pero seré yo quien limpie el complejo. Me daría tiempo y recursos para mirar en cada rincón y grieta, descubriendo cualquier secreto que los shinobi de Uchiha pudieran enseñarme a través de sus notas si hubiera alguno. Y no me apetecía perder un pergamino invocador si existía la posibilidad de heredarlo. Eres un chico muy maduro, Sasuke-kun. El Hokage finalmente habló cuando terminamos de acordar lo que íbamos a hacer conmigo. Asentí con calma, sin ofrecer respuesta. Itachi había sido un prodigio, ¿no es así? Solo podía esperar que la evidencia circunstancial sobre mi extraño comportamiento pudiera presentarse como una combinación de los resultados del trauma y de los genes que finalmente se vislumbraron. Entonces los ojos del Hokage se giraron hacia un lado, y un hombre salió de las sombras que no había notado que estaban allí. Cabello largo y rubio, mandíbula cuadrada y ojos azul cian sin pupila, mirándome con otra máscara de preocupación. Tal vez en realidad lo sentía por mí. No podía decirlo, pero era muy consciente de que los altos de Konoha habían sido los que habían permitido el exterminio de los Uchiha, y aunque en el cuerpo de Sasuke estaba relativamente a salvo por el momento, no iba a dejarme llevar por un falso sentido de pertenencia. Tenía un hogar, solo necesitaba encontrar una manera de regresar. El Bullshit Fuinjutsu existe, ¿no es así? Sasuke-kun, soy Inoichi Yamanaka, nos presento Sandaime Hokage. Me gustaría que ustedes dos tuvieran una breve charla antes de ser dados de alta del hospital. No quiero un Yamanaka en mi cabeza. Rápidamente hablé, como Uchiha, no puedo permitirlo. Arrastré hasta el último pedacito del insoportable niño con un ego problemático de los recuerdos de Sasuke, y me encontré esperando desesperadamente que la animosidad del clan fuera algo en el mundo de Naruto. No es real, no es real, no es real, no es real, no es real. Normalmente, los miembros de mi familia destinados al cuidado mental de las personas pueden usar nuestro jutsu característico. Sin embargo, dado el impacto que el genjutsu les inflige, lo haremos a la antigua usanza. Inoichi sonrió en lo que supuse que era una señal de tranquilidad y me sacó de la oficina de Hokage, a una habitación más pequeña donde estaba sentado en un sillón, ofreciéndome en su lugar el sofá, ciertamente de aspecto acogedor. Una vez sentado, me concentré locamente en la situación actual. Esta iba a ser mi prueba. Si se descubriera mi repentina reencarnación, no dudaría de que terminaría siendo nada más que un experimento sobre una mesa, probablemente solo después de mucha tortura, y tal vez con una guarnición de violación mental. Mi corazón empezó a martillar locamente en mi pecho, y sentí que mi estómago producía ácido como si hubiera comido un ladrillo. Sasuke-kun, ¿cómo te sientes? Así comienza. Respiré profundamente antes de responder, sabiendo que solo podía esperar transmitir mi madurez y falta de dolor como resultado de la ola de asesinatos de Itachi junto con el genjutsu. Cansado. Y era cierto. Estaba jodidamente exhausto, me sentía casi agotado. La situación no era precisamente propicia para mantener mi cordura, y seguro como el infierno que el riesgo general de ser descubierto y atado a una cama para someterse a un interrogatorio masivo no me iba a hacer sentir mejor. Me llevará un tiempo aceptar lo sucedido, y la mejor manera de hacerlo es hablar de ello. La voz tranquilizadora de la rubia intentó tranquilizarme inútilmente, así que temo tener que ser más específica, y no temas. Quiero que sepas que estás a salvo y que no soy tu enemiga. Mal. Retuve lo que sabía que era una explosión de risa histérica que brotaba de mi vientre. ¿Cómo te sientes al respecto, Yamanaka-san? Incliné ligeramente la cabeza, intentando darle cartas a mi oponente. No estamos aquí para hablar de mí, Sasuke-kun, me reprendió suavemente y frunció el ceño ligeramente cuando solo recibió un encogimiento de hombros como respuesta. Parece que es tu problema, no el mío. Mis ojos se dirigieron hacia la única ventana de la sala de espera a la que me habían conducido. Desde allí pude ver las copas de los árboles cruzadas con los edificios de Konohagakure no Sato, y una vez más me perdí tratando de aceptar lo sucedido. No soy tu enemigo, Sasuke-kun. Mi desinterés mal simulado obligó a Inoichi a repetirse. Ya lo has dicho. Resoplé sin alegría. ¿Cómo puedo hacer que parezca cuerdo sin básicamente rogar por aún más sospecha y supervisión? Ser honesto conmigo significa ser honesto y abierto contigo mismo. Sasuke-kun, intenta responder mis preguntas. ¿Hay alguna razón por la que debería hacerlo? Bueno, para empezar, es perjudicial ignorar lo que sientes.
Inoichi intentó calmar a lo que imaginaba que era un niño de 8 años víctima de un horror inimaginable, y logró marginalmente hacerme menos tenso ya que me di cuenta de que mi tapadera era casi irrompible. No estoy ignorando nada, simplemente no lo estoy discutiendo contigo. Sasuke-kun, abrir es para tu beneficio, lo intentó de nuevo. Está claro que en Konoha no existe un curso universitario sobre psicología infantil. Un grito de risa sin alegría amenazó una vez más con dejarme mientras mis ojos volvían a la rubia. Me abriría con mi familia, lamentablemente ya no puedo hacerlo. La rubia se estremeció minuciosamente antes de regresar a la brecha. No deseo causarte daño, Sasuke-kun. No tienes que desear. Silbé la última palabra, dejando escapar brevemente mi enojo y rabia por toda la situación en la que me encontraba, esperando que eso le diera credibilidad a mi actuación, y antes de que pudiera reiniciar esta charla nuevamente, ataqué. ¿Por qué estás hablando conmigo? No es real, no es real, no es real, no es real, no es real. Porque deseo ayudarte. ¿Por qué quieres ayudarme? Insistí entonces, esperando que Inoichi prefiriera mi actitud confrontativa antes que ignorar su enfoque estándar. Al final, cualquier reacción fue mejor que la fachada hueca que había mantenido con el Hokage. Ni siquiera es una fachada, ¿qué me importa el Uchiha? Porque es mi trabajo. Y si no fuera tu trabajo, ¿no intentarías ayudarme? Incliné nuevamente la cabeza hacia la ventana, y mi mente recorrió escenarios del futuro. No ocurrió nada significativo en Konoha entre la masacre de Uchiha y los exámenes de Chunin, ¿verdad? Tuve algo de tiempo para encontrar mi lugar. Inoichi frunció el ceño. Aún así intentaría ayudarte. ¿Por qué? Porque es lo correcto, respondió mi psiquiatra con una suave sonrisa que calentó sus rasgos. Es una lástima que sepa que cada shinobi es un asesino en masa. Liar. ¿Cuál de los dos? ¿Me ayudas porque es lo correcto o porque al hacer tu trabajo puedes mirarte al espejo con cierto orgullo y decirte a ti mismo y a tu familia que hiciste lo correcto? No sabía cómo funcionaba en las naciones elementales, y dado su Bloodline, Inoichi bien podría ser el mejor psicólogo del mundo de Naruto, pero al entrar en una sesión de psiquiatría, esperando lidiar con un niño traumatizado, estaba enormemente desprovisto para lidiar con un adulto, y mucho menos con uno que todavía estaba aceptando el hecho de que lo que experimentó realmente estaba sucediendo. Inoichi frunció el ceño ante mi pregunta. Eso es un poco injusto, ¿no? Así que solo quieres poder decirte a ti mismo que eres una buena persona. Asentí exageradamente, dejando que esa risa interminable y sin alegría se asomara de mis labios. Te amarías un poco menos si no tuvieras éxito en ayudarme, y un poco más si lo lograras, permitiéndote otro día en el que puedas decirte a ti mismo que tienes razón y eres bueno. Resoplé, con la esperanza de distraer al hombre del sudor frío que cubría mi piel. No estaba seguro de que ser tan agresivo fuera a ayudar a mi situación, pero supuse que era lo suficientemente sensato y, dado que estaba completamente furioso por todo ese asunto de caer en otro mundo, esperaba hacer pasar mis reacciones como naturales. Un niño no debería ser tan cínico. Inoichi frunció el ceño preocupado hacia mí, maniobrando expertamente a través de la justa verbal que estaba llevando a cabo. Ignorando el sudor frío que me invadió al mencionar la falta de infantilismo en mí, traté de vender mis reacciones. Dejé de ser un niño con la muerte de mis padres, de mis primos, de todo mi clan. Inoichi no tenía una respuesta preparada para eso. Sin embargo, trató de exprimir todo el éxito que pudo de mi reacción. ¿Por qué no te permites llorar por ellos? ¿Por qué asumes que no estoy de luto? Regresé a ver a Konohagakure no Sato desde la ventana, dejando que las ramas que se balanceaban ligeramente me calmaran un poco. No has llorado desde que despertaste en el hospital. No gritas, no te enojas. Solo hay un valor de mis gritos y mi rabia, Inoichi-san. ¿Y quién es este? Giré la mirada hacia el Yamanaka, y mi cerebro empezó a cantar sin parar una vez más. No es real, 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 joder, Itachi quiere que Sasuke lo mate, ¿no? Eventualmente vendrá tras de mí. Joder, Orochimaru también. Estoy cansado. Hablé, maravillándome una vez más de que todavía no me estaban torturando para decirles que yo era una especie de saltador del mundo. Me levanté de mi posición sentada mientras intentaba encontrar una manera de salir de la charla terriblemente complicada con Yamanaka. ¿Puedo irme? Necesito limpiar el recinto. Preferiría que charláramos un poco más, ¿no? Reduje sus palabras. No tengo nada más que añadir. Inoichi parecía estar en conflicto con mi abrupta reacción, pero al final accedió. Hablaremos más en los próximos días, Sasuke-kun.
Y con esas palabras casi amenazantes, finalmente logré salir de la habitación. Supongo que ser un ávido lector del manga dará sus frutos, suspiré mientras un Anbu colocaba una mano sobre mi hombro y me alejaba. En los borrosos segundos de transporte, de repente recordé que tanto Rinnegan Sasuke como Obito habían podido viajar a través de mundos con sus ojos de mierda. ¿Puedo volver a casa? La pregunta se presentó en mi mente sin mi consentimiento, junto con la imagen de Sasuke saltando, Kaguya abriendo portales y Obito logrando hacer lo mismo durante la batalla final. Sin que nadie se lo pidiera, un destello de esperanza se hizo evidente en mi corazón. No estaba condenado a vivir y morir sin razón dentro de las naciones elementales. Necesitaba tener cuidado, pero eventualmente podría explotar estos ojos míos para ganar el juego. El premio sería liberarme de la locura en la que se había convertido mi vida. Solo necesitaba empezar matando a Itachi. Joder, no es exactamente lo más fácil, ¿verdad? ¿Puedo quedarme hasta que Nagato ataque y le robe los ojos? Los pensamientos y los planes a medias dejaron de agitarse en mi mente cuando la confusión del mundo se calmó, lo que me permitió contemplar una casa clásica medieval japonesa, dentro de la cual no había luces encendidas ni calidez acogedora. Tragué saliva al darme cuenta de que la soledad iba a ser mi compañera por un tiempo más. Sin decir palabra, entré a la casa, que afortunadamente tenía electricidad funcionando. Mi mente continuó buscando soluciones mientras abría una puerta tras otra, familiarizándome con el entorno e ignorando deliberadamente las salpicaduras de sangre. No es real, no es real, no es real, no es real. Logré encontrar lejía, un balde y un trapeador. Odiando cada momento, me propuse limpiar los chorros de sangre de la habitación en la que Itachi había asesinado a sus padres. No es real, no es real, no es real, no es real, no es real. De principio a fin, me llevó un par de horas limpiar la habitación, y no quería pensar en cuál habría sido la reacción del verdadero Sasuke ante la tarea. Entiendo que aquí se envía a niños a la guerra sin piedad, pero dejar que un niño limpie la sangre de sus padres es simplemente enfermizo, ¿no es así? Hice una pequeña mueca y me di cuenta de que el mundo generalmente colorido de Naruto era algo diferente al que me gustaba. Aunque solo fuera porque nadie consideró oportuno prohibir a un niño de 7 u 8 años regresar solo al lugar donde sus padres habían sido asesinados por su hermano. Incluso si probablemente tengo una cola Anbu. No es real, no es real, no es real, no es real, no es real. Una vez que terminé con la habitación donde se había producido el patricidio y la matricia, arrastré mi yo exhausto hacia el baño, donde decidí que merecía un baño caliente. Deseché mi ropa y pronto me metí en el jacuzzi, dejando que mis músculos se relajaran e ignorando deliberadamente el mundo que me rodeaba. Nací en Kentucky. Había dirigido la escuela secundaria con algunos buenos y algunos malos amigos. Tuve mi primera novia, e incluso había tenido sexo en mi último año antes de la universidad, cuando rompí. Mis padres generalmente estaban ausentes y ocupados trabajando, pero aún así estaban presentes. Nunca quise nada. Decidir especializarme en psicología no me cayó bien en casa, pero aún así recibí apoyo. Tuve una vida razonablemente promedio. Pero era buena y era mía. Una vez que el agua se enfrió, me levanté de la bañera, arrastrándome cansadamente hasta el fregadero, donde comencé a secarme con una toalla y, una vez más, hice un esfuerzo consciente para ignorar los ligeros sollozos que sacudían el pecho del cuerpo del niño en el que me habían dejado caer. Estoy solo. No había ningún móvil al que llamar a casa, ningún tren que llevar de vuelta a un lugar seguro, ningún amigo que me ayudara, ningún futuro en el que pudiera entender qué era lo que motivaba la mente humana. El rostro de Orochimaru entonces se imaginó claramente en mi mente, acompañado por la interminable sucesión de batallas que Kanon Sasuke había sobrevivido gracias a una combinación de armadura argumental y habilidades que no iba a poder aprender, para no permitirme ser secuestrado por Orochimaru. Y eso sin pensar que yo era el único niño Uchiha fácil de capturar en todas las naciones elementales. La toalla cayó de mis dedos entumecidos mientras agarraba el fregadero para permanecer de pie. Yo era un hombre muerto caminando, y lo sabía. Hipo mientras el temor absoluto entraba en mi mente, y mi vista se desenfocaba con lágrimas no derramadas. Luego hubo un cambio, mientras el mundo adquiría un tinte rojo violáceo, y a pesar de las lágrimas que todavía podía sentir atrapadas en mis párpados, la imagen del lavabo frente a mí era perfectamente clara. Cuando levanté la mirada para encontrarme con el espejo, unos ojos rojos me miraban fijamente.
La noche era tranquila si no fuera por el omnipresente susurro de las hojas que traía la brisa, y si uno estaba lo suficientemente atento, había una multitud de débiles sonidos que traían a la mente tanto las interminables actividades nocturnas de la fuerza shinobi como los pocos civiles dispersos que tenían turnos nocturnos. Para ser sincero, Konohagakure no Sato no durmió, y a pesar de la necesidad de eso, Sarutobi Hiruzen se encontró deseando con nostalgia una noche entera de respiro. No era la primera vez, pero generalmente era por simple cansancio. Esto se hizo cada vez más evidente en su época cada vez más avanzada, y no por la cantidad de problemas que parecían haberse multiplicado desde la masacre de Uchiha. Cuestiones que iban desde la redistribución de la fuerza policial hasta la presión de sus fuerzas para duplicar sus turnos, logrando mantener la imagen de fuerza que el pueblo necesitaba tan desesperadamente. El Sandaime Hokage resopló enojado en su pipa, incluso cuando su rostro permaneció inmóvil y su chakra tranquilo y quieto como un lago sin olas. Informe sobre el objetivo, Tora. El objetivo pasó los últimos 2 meses familiarizándose con sus activos económicos, y su banquero comentó lo perspicaces que eran sus pensamientos sobre las inversiones, respondió la Ambu mientras permanecía arrodillado frente a su Kage. Ha estado pagando a artesanos para que los vean trabajar, Okage-sama. ¿Qué artesanos? Metaleros en su mayoría, desde espadachines hasta los que trabajan con joyas. Pagó incluso para sentarse en ángulo dentro de una cocina en uno de los Akimichi. Caligrafía y carpintería, pasó 3 días viendo a un hombre preparar una cometa dragón para el festival. No parece existir un patrón en sus elecciones. Así que ha despertado su linaje. Los caminos de los chakras alrededor de sus ojos están muy iluminados durante el día, y su chakra se agota diariamente, confirmó Tora. El Sandaime Hokage inhaló intensamente su pipa, dejando que la información se asiente. No había nada malo en que el joven Uchiha se aprovechara de su linaje, per se, pero evitar que el niño eclipsara a sus compañeros una vez que regresara a la academia se había vuelto imposible cuando antes figuraba como simplemente difícil. Y se sabía que el Sharingan sembraba una forma de inestabilidad. Era obvio que el joven Uchiha despertaría su linaje después del trauma que Itachi le había infligido, pero eso no estaba ni aquí ni allá. ¿Qué iba a hacer al respecto? Si había una cuestión que abordar, el Hokage recordó que había querido aprender todo a la edad del niño. El hecho de que el joven Uchiha estuviera haciendo uso del linaje de su clan para aprender varias manualidades en el lapso de unos pocos días no hizo sonar la alarma. ¿Alguna habilidad o comportamiento notable que necesitemos agregar a su expediente? Cuando los artesanos no están dispuestos a aceptar su trato de ser observados en el trabajo, simplemente se cuela y usa el Sharingan para memorizar sus movimientos, y pasa un par de días en una carnicería. Una vez más, el comportamiento del niño no representaba una amenaza futura solo si aprenderlo todo era simplemente lo primero que le venía a la mente al precoz Uchiha. Itachi había sido verdaderamente una joya escondida, y no tan escondida una vez que logró aprobar el plan de estudios de la academia en un abrir y cerrar de ojos. El Hokage no estaba pensando que el joven Uchiha iba a emular a su hermano mayor, y no solo porque obviamente le faltaban familiares a los que matar, no, sino que Itachi también había sido arrojado a Ambu y luego a Road lo más rápido posible. Tanto Hiruzen como Danzo habían estado ansiosos por llevar al niño a su máximo potencial, sabiendo que su lealtad a la aldea era inquebrantable y que el heredero Uchiha eventualmente habría podido romper cualquier noción de rebelión dentro de su propio clan. Parece tener hambre de aprenderlo todo. El Sandaime repitió en los confines seguros de su propia mente, pero la manipulación en sí misma es preocupante. Un talento útil, pero el niño necesita vínculos. Y no puedo simplemente lavarlo con los fantasmas. La lealtad de Itachi se basa en el bienestar del joven Sasuke. El objetivo se ha mantenido alejado del campo de entrenamiento, ¿no? El Hokage preguntó, ya sabiendo la respuesta afirmativa, o estaría teniendo una discusión muy difícil con el joven Uchiha, quien, aunque comprensiblemente angustiado, no parecía estar receptivo a abrirse con perfectos extraños, a quienes probablemente simplemente había identificado como no pertenecientes al clan y, por lo tanto, indignos de confianza. Sí, Hokage-sama, fue la respuesta monótona de la Ambu. Sus pesadillas continúan. Menos desde que terminó de limpiar el compuesto de sangre, respondió Tora con la voz sin emociones que cada Ambu estaba entrenada para usar. ¿Qué pasa hoy? Hoy se despertó violentamente, probablemente de una pesadilla, y luego se dirigió a la academia. Fregué los pisos húmedos. El olor a lejía me picaba las fosas nasales mientras el movimiento húmedo del trapo que estaba usando llenaba mis oídos, desafiando el sonido chirriante que hacían mis dedos contra los tablones de madera. Rojo. 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 Cobre. Cobre.
Cobre. Me dolían las rodillas por todo el tiempo que pasaba en los pisos duros. Tenía la espalda anormalmente rígida, como si me hubieran soldado la columna a una barandilla con un soplete, y me ardían los ojos con los vapores de los productos de limpieza que había estado usando sin parar desde que logré ponerme de pie. Rojo. 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 Cobre. 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 Cuando la mancha roja en las tablas del suelo finalmente se desvaneció, pude ver mi propio reflejo. En él, mis propios ojos eran interminables charcos de sangre. Me desperté con un jadeo, balanceando salvajemente un kunai que había tomado para guardarlo debajo de la almohada de mi futón. Mis ojos se movían salvajemente por la habitación tranquila y vacía mientras los últimos hilos de mi pesadilla recurrente abandonaban lentamente mi mente. No fui hecho para la vida shinobi. Fue una revelación que me impactó poco después de despertar mis ojos por primera vez. Crecí como una persona normal en un mundo civilizado, en cierto modo. En cualquier caso, la violencia nunca me había tocado realmente y, a pesar de alguna que otra ensoñación sobre tener superpoderes, estaba lo más alejado posible de una situación que me provocara adrenalina. No era de extrañar que hubiera hecho todo lo posible para enterrar mis recuerdos de suelos y paredes ensangrentados bajo un conocimiento enciclopédico de diferentes oficios. Además de la obvia utilidad de ser capaz de reparar el desastre devastado por la batalla que era el complejo de Uchiha, y mi orgullo medio oculto de poder hacer cosas relativamente inútiles como construir cometas para festivales, simplemente había intentado, fingir no era realmente la palabra correcta, pero deseaba probar cómo podría resultar para mí una vida sin violencia. Mis sentimientos al respecto fueron conflictivos. Por un lado, podía verme viviendo de la enorme cantidad de monedas que el clan Uchiha había acaparado en el transcurso de décadas, aprendiendo lo que se adaptara a mis gustos, probando suerte en la aplicación ocasional de Ship Chakra y, en general, dejándome utilizar como semental de Konohagakure para formar un clan nuevo y leal. Por otro lado, eso significaba vivir en una jaula dorada. Eso significaba ignorar voluntariamente el hecho de que cualquier shinobi que no se preocupara por las represalias de Itachi podría entrar y hacerme lo que fuera. Eso no habría sido un problema si no hubiera sabido el valor de mi Sharingan y la marca particular de la locura de Orochimaru. Estoy corriendo en círculos. Me reprendí a mí mismo porque sentí que mi chakra se calentaba ligeramente en mis entrañas. No hay nada que hacer. Era agradable soñar con tranquilidad, de vez en cuando. Incluso consideraba un suicidio rápido, pero luego recordé que ni siquiera los muertos estaban a salvo del jutsu de mierda que la gente era capaz de lanzar sin ton ni son. Me moví por mi casa sin dudar en mis movimientos, siguiendo mi rutina mientras lentamente dejaba que mis pensamientos se calmaran. Hoy era el día. No tenía sentido retrasarlo más. Tratar de hacerme pensar que la situación no era real o que las consecuencias de simplemente existir no me obligarían a vivir situaciones peligrosas fue simplemente estúpido. Mis manos volaron del armario a la sartén y al cajón mientras me concentraba en la sensación única de mi propio chakra girando ligeramente en mi abdomen. Y mientras yo mecánicamente empezaba a cocinar con la precisión de un chef procedente de un clan especializado en la preparación de alimentos, suavemente conseguía introducir mi chakra en todo mi cuerpo. No fue exactamente un tirón ni un empujón. Yo no era mi chakra, no lo moví simplemente porque así lo deseaba. Era más parecido a entrenar a un perro para que siguiera órdenes mentales. Órdenes mentales que todavía estaba descubriendo cómo convertir en algo diferente a un grito descarado en mis entrañas para imponer mi voluntad. El aceite chisporroteó en la sartén en la que arrojé un trozo de cerdo, solo para ignorarlo por completo mientras cortaba una cebolla que luego agregaría a mi plato. No sé si a alguien le gusta el chakra en movimiento excepto a mí, si el manga afectó los aspectos técnicos o si tengo dificultades porque simplemente no estoy acostumbrado. Sabía que mis ojos ardían de rojo una vez que mi visión asumió tintes morados y el mundo finalmente pareció enfocarse. El Sharingan me permitió captar el más mínimo detalle de lo que observé mientras lo enterraba en mi memoria. Al menos descubrí el cambio para este Bloodline. El estrés y la sensación de peligro eran seguramente piezas que contribuían en gran medida a la etapa de despertar, pero una vez que logré apagarlas por primera vez, casi una semana antes, llegué a aceptar que mis ojos se ponían rojos tan pronto como me sentía en una situación de lucha o huida. Es redundante decir que mi primer día lo pasé dentro del recinto, sin querer desfilar alrededor de mis ojos.
Sin embargo, con suficiente tiempo, logré reducir el nivel de estrés necesario para desencadenar la activación del Sharingan, y necesitando algún tipo de experimento para al menos intentar descubrir cómo funcionaba, observar acciones aleatorias de personas aleatorias parecía la mejor solución. Obligué a mi dedo anular izquierdo a trabajar junto a los demás mientras giraba la carne en la sartén, agregando las verduras de un lado para que absorbieran parte del sabor y la grasa del cerdo. De todos los cocineros, tuve que copiar a uno sin un puto dedo. Mis movimientos, que estaban básicamente programados después de observarlos una vez, eran exactamente como los había presenciado. Eso significaba que tenía que ajustarlos a las capacidades reales de mi cuerpo, ya fueran desventajas o ventajas. Aún así, pasé mi primer día con los Sharingan encerrados en la casa de mi familia, limpiando la sangre. Ahora siempre recordaría el agua poniéndose roja, mis dedos chillando de vez en cuando contra las tablas de madera del suelo y las lágrimas que seguían brotando de mis ojos. Esas no habían sido lágrimas de tristeza por personas que no conocía. No, sabía entonces, como sabía ahora, que había estado llorando por mí mismo, por lo que iba a hacer para no convertirme en carne picada en un mundo de flagrante ley de la jungla. De ahí las pesadillas y mi ingenuo intento de ahogarlas bajo otras imágenes. Terminé de cocinar y comí directamente de la sartén aún caliente. Mi cuchillo cortó la carne tierna sin raspar la sartén mientras los palillos que sostenía en mi mano derecha arrancaban un solo trozo de carne o verdura lo más rápido que podía. Con una mirada furtiva a las ventanas, me pregunté ociosamente cuánto tiempo me llevaría a aprender a saber cuando me estaban observando. Maldito Ambu. Una vez que terminé con mi rutina y logré a la fuerza dejar de lado mis inútiles consideraciones sobre la naturaleza de mi existencia en el universo Naruto, limpié mis cosas y salí de la casa, con las manos en los bolsillos y mis ojos morados vagando por mi entorno. Después de pasar un rato caminando a paso rápido por los caminos de tierra algo concurridos de Konoha, me giré detrás de una panadería y mis ojos se posaron en mi objetivo. La academia. Era un enorme complejo de edificios ubicado directamente en la base de la montaña Hokage. Delante había un árbol inconfundible acompañado de un único columpio de cuerda, mientras que el edificio en sí era fácilmente identificable por el cartel gigante que llevaba el símbolo del pueblo, fuego. Aquí fue donde los futuros ninjas recibieron entrenamiento y donde los genios sin equipo recibieron sus misiones. De lo poco que había podido aprender, ya sea de consultas discretas, escuchas y menciones casuales de tal o cual tema entre las pertenencias de los Uchiha, Genin Corps no era algo nacido del fandom. Incluso tenía sentido que una dictadura militar no expulsara a los soldados. Había aprendido algunas cosas irrelevantes sobre la academia, solo para poder fingir conocimiento común si de repente me preguntaban algo de alguien. No es que pretenda perder el tiempo con charlas insulsas. Dudé una vez que estuve frente al edificio, ignorando conscientemente los susurros puntiagudos y las miradas curiosas que seguía recibiendo hasta que vi a una Hyuga Hinata caminando hacia la entrada. Con un suspiro de alivio, la seguí. Podría aprender algunas cosas de muchas fuentes diferentes, pero cómo llegar a mi clase era un asunto completamente diferente. Así que seguí a la heredera Hyuga por un pasillo y subí una rampa de escaleras, deslizándome dentro de la clase justo detrás de ella y sentándome en un escritorio libre al costado del aula más cercano a la gran extensión de ventanas. Además de las ventanas que abarcaban las paredes, la sala en sí no tenía nada de especial. Había un podio frente a la pizarra, situado lejos de los pupitres de los estudiantes y colocado en una posición donde el profesor podía supervisar a las masas, mientras que los pupitres estaban colocados en filas que subían lentamente hasta la parte trasera de la clase. Una parte de mí deseaba poder sentarme y relajarme, explotando lo que pudiera de mi educación superior para poder seguir adelante con mis futuros años de escolaridad, pero un simple pensamiento me lo impidió. Soy Sasuke Uchiha. Había cabrones de clase S que querían hacerme daño, y seguro como el infierno, no iba a perder el tiempo graduándome con la clase de Naruto. No sentí nada en particular por ninguno de los personajes, pero la indiferencia no fue suficiente para obligarme a arriesgarme por ellos. Necesitaba volverme fuerte rápidamente. Las imágenes de Danzo, Orochimaru y Tobi aparecieron aleatoriamente en mi mente. Necesito volverme fuerte. Pensé solo. Entonces me voy de aquí. Entonces un tal Umino Iruka entró al aula y comenzó con su lección, y evité poner los ojos en blanco con exasperación cuando seguía mirándome, como si no estuviera seguro de mi presencia. El plan de estudios necesario para que un estudiante fuera considerado digno del título de Genin, incluso ignorando el último examen que incluía los 3 jutsu estándar, era bastante amplio, con cierto enfoque en cosas como matemáticas o historia, pero se concentraba en gran medida en una amplia gama de habilidades relacionadas con el ejército.
geografía, hierbas, cómo memorizar información rápidamente, desde mapas hasta pequeñas notas y protocolos. Al final, fueron cosas que pude ver que podrían volverse útiles, pero no importó tanto. Si superabas las partes prácticas, podías seguir adelante. Incluso tiene sentido. Los escudos de carne no necesitan un cerebro para morir con las espadas del enemigo. Fue cruel mantener a los niños alistados cuando sabías que nunca llegarían a nada más allá de las bases habituales, pero entendí por qué no todos podían ser un nin legendario. El Sharingan era una completa mierda. Si bien no lo había necesitado para la mayor parte del material, ya que su complejidad estaba pensada para niños, solo necesitaba un vistazo para memorizar todo lo que estaba mirando y, para mi deleite, me di cuenta de que estaba empezando a poder leer los labios de la gente. Desde correr libremente al azar a través de una carrera de obstáculos, hasta lanzar kunai y otras cosas afiladas, hasta el combate cuerpo a cuerpo, observé a Iruka o Mizuki ejecutar la tarea la primera vez, y la ajusté instintivamente para adaptar mi cuerpo más pequeño. La velocidad con la que fui capaz de aprender cosas nuevas fue estimulante, de eso no había duda, pero si mi nueva experiencia académica era más que tolerable, aunque fuera en el corto plazo, tratar con otros niños de 7 años no era algo a lo que alguna vez dedicaría ningún esfuerzo. A los 7 años de edad, se esperaba que los niños pelearan entre sí frente a un maestro y otros compañeros de clase. Bajo el intenso sol de la tarde, con el polvo de los suelos de tierra elevándose en pequeñas nubes alrededor de mis pies, me moví despreocupadamente alrededor de cada uno de los estudiantes que se enfrentaban a mí. Pude ver que algunos de los niños criados por ninjas tenían algún tipo de disciplina que los hacía hacer algo diferente a correr mientras leían una imaker, pero eran niños normales, incluso si estaban dotados de magia de chakra de mierda. Inuzuka Kiba tendía a ser el mejor del grupo, aunque solo fuera porque era extremadamente salvaje y agresivo, pero eso no impidió que lo enojara al esquivarlo constantemente. Me agaché bajo un amplio golpe de su brazo derecho y lo golpeé en las costillas con la suficiente fuerza para que se notara, pero sin dejar la más mínima roncha. Mientras tanto, giré sobre mi pie derecho y salté, recuperando la distancia. Tienes que golpear a tu oponente, Sasuke-kun. La voz de Iruka me reprendió desde fuera del círculo de la risa de 7 años. Di una voltereta sobre la rugiente carga de Kiba sin siquiera mirar a mi sensei. Volverse fuerte era un buen plan. Me dije a mí mismo. Pero golpear a los niños realmente no se siente bien. Me estás menospreciando, bastardo. El ninja en entrenamiento enfurecido me golpeó nuevamente, con las manos abiertas y las uñas afiladas intentando cortarme. Contuve un suspiro mientras daba el siguiente paso del niño, agarrando la parte delantera de su camisa mientras giraba una vez más y redirigía su impulso con un movimiento agitado de mi espalda. Todavía no había necesitado usar chakra. Y si seguimos así, nunca lo necesitaré con los niños. Pensé distraídamente mientras Kiba volaba por el aire solo para ser atrapado por un Iruka irritado. Sasuke gana. El sensei admitió a regañadientes mientras bajaba al furioso Inuzuka, quien no perdió tiempo e intentó atacarme nuevamente, solo para ser detenido por el chunin de cabello castaño. Ignoré el parloteo general de las voces que me rodeaban y comencé a abandonar el círculo, pensando distraídamente en cómo me iba a entrenar. El taijutsu básico de la academia fue algo que aprendí después de ver al sensei realizar el kata una vez, pero poco a poco fui aceptando que no había sustituto para la experiencia real. Los niños podían ser Anbu, y supuse que significaba un cierto nivel de letalidad. Después de todo, el chakra era el gran ecualizador. Pero ¿cómo iba a llegar a tal nivel? No tenía muchas dudas de que el genio de Itachi se había visto ayudado por el apoyo de su familia y, finalmente, por el entrenamiento tanto de Anbu como de Rob. ¿Cómo hago lo mismo? Sasuke. La voz que gritaba mi nombre me robó de mis reflexiones, y me di la vuelta. Mis ojos se posaron en el rostro extremadamente molesto e irritante de Iruka, que todavía tenía un Inuzuka gruñendo por la nuca. ¿Qué? Es necesario formar el signo de la paz. Sí, lo olvidé. Hice el equivalente con el dedo a un apretón de manos con un Kiba todavía furioso, y dejé que mis ojos vagaran libremente por esta sección del campo de entrenamiento de la academia, conteniendo un suspiro mientras veía los postes a los que habíamos pasado una hora arrojando cosas afiladas. Sasuke. Esto se está convirtiendo en un hábito. ¿Qué? Si mi tono era más plano de lo que era apropiado para un niño de 7 años cuando se refería a su maestra, nadie lo señaló. Naruto te desafió, Sasuke-kun. ¿Hablas en serio? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera controlarlas, y hice una mueca cuando la voz estridente e indignada de Naruto protestó vehementemente por mi reacción. Los ojos serios de Iruka me hicieron suspirar una vez más cuando regresé al círculo de niños asombrados. ¿Podría ser amigable? Sí. ¿Lo haría? No.
Los niños se tenían unos a otros para apoyarse emocionalmente, y aunque yo había considerado distraídamente convertirme en amigo de Naruto, léase, cuídalo hasta que no logre hacer el ridículo, tenía miedo de hacer algo que afectara su infancia. Esquivé a un descarado hacedor de heno y me giré para mantenerme frente a la amenaza rubia que venía hacia mí corriendo. Mis ojos negros de Onix eran más que suficientes para leer sus movimientos. Luego lancé una patada que no esperaba conectar, y tiré de la muñeca de otro puñetazo, intercambiando posiciones una vez más con el Uzumaki, quien tropezó con el suelo antes de volver inmediatamente a ponerse de pie. Dados los últimos capítulos del manga, era muy consciente de que era una ojiva nuclear andante, tal vez peor. Y si su infancia, por horrible que hubiera sido y como iba a ser, hubiera producido a alguien tan alegre y no asesino en masa como el adulto Naruto, yo tenía cuidado de no interferir. Se podría objetar que era inmoral dejar que Naruto sufriera soledad y todo eso, pero con ese razonamiento, debería haber intentado destruir el sistema ninja en su conjunto, porque por horrible que fuera la soledad de un niño, innumerables niños soldados eran posiblemente peores. Y todavía no estaba seguro de las situaciones increíblemente peligrosas en las que terminaría Naruto. Por ahora, yo iba a ser el objetivo de Orochimaru, y el resto de las aldeas si dejaba caer a Konoha. Quedarme cerca de un Jinchuriki necesariamente parecía justo, tonto. El Akatsuki podía hacer lo que quisiera. Esperaba conquistar este mundo antes de que fuera demasiado tarde. Realmente debería preparar un plan B en caso de que Kanon se vaya a la mierda y el mundo se acabe mañana. Esquivé la loca carga de Naruto, moviéndome hacia mi izquierda y empujando la espalda de la rubia una vez que pasó a mi lado, y suspiré molesto por la risa de los niños sentados a nuestro alrededor. No era nada divertido que tus compañeros se rieran de ti, eso ya lo sabía. La parte más molesta fue que Kiba se reía junto con los demás cuando había sido el protagonista de la broma menos de 5 minutos antes. Me puse lentamente frente a Kiba mientras seguía el ritmo de los ataques aleatorios de Naruto, y cuando me atacó por enésima vez, barrí el suelo bajo sus pies, haciéndolo volar contra un Inuzuka que de repente balbuceaba. Dejé que mi mente divagara una vez más, mientras Iruka obligaba a Naruto a completar el signo de paz conmigo, y en lugar de abandonar el círculo, miré fijamente los ojos marrones de nuestro sensei. No estoy aprendiendo nada bailando alrededor de mis compañeros de clase, sensei. No insultes a tus compañeros, Sasuke-kun, me reprochó. No es un insulto decir que el cielo es azul. Apenas evité poner los ojos en blanco. Espera conmigo, sensei, para que realmente pueda aprender algo. Es muy irregular. A Iruka le disgustaba mi abierta grosería, hasta un ladrillo podía decirlo, pero era innegable que tenía razón. Si uno de ellos puede ganarme mañana, intentará contigo, así que sigue siendo justo, pero pensé que estábamos aquí para aprender, y quedarme humillándolos no me enseña nada que me gustaría aprender. Insistí, quizá imprudentemente, pero en mi defensa llegué al final de mi cuerda bastante rápido. Vamos, Iruka, no sería justo para Sasuke no darle entrenamiento real, apareció Mizuki al borde del círculo con una sonrisa en su rostro. Además, esto motivará a los demás. Mantuve mis ojos fijos en Iruka, que supuse que era el equivalente a nuestra maestra de sala de clases, y lo intenté de nuevo. Mocosos llorones por la victoria. Iruka se pellizcó la nariz exasperadamente, incluso mientras él y Mizuki se concentraban en controlar la atronadora oposición de mis compañeros de clase, que rápidamente se estaban dividiendo entre admiradores abiertos y pequeños envidiosos. Al final, sin embargo, las palabras de Mizuki parecieron convencer a Iruka, quien salió del círculo e hizo un gesto a su compañero de cabello blanco para que interviniera. Dado que Mizuki-sensei respalda su solicitud, sería grosero de mi parte ocupar su lugar. Mientras Mizuki se colocaba en el lado opuesto del círculo, asumiendo descaradamente la primera postura del kata muy básico que había memorizado en mi primer día en la academia, salté sobre las puntas de mis pies, sintiendo los chakras correr felizmente por mi cuerpo, mientras sentía un escalofrío de emoción. Mizuki era un adulto, así que podía darlo todo, y no dudé ni por un instante de que los Hokage ya sabían de mi Sharingan, así que parpadeé, y mientras el mundo asumía tintes morados, con reveladores destellos de chakra alrededor de la forma de mi oponente, corrí hacia adelante. Las cejas de Mizuki se levantaron en lo que solo pude suponer que fue una sorpresa simulada, y arremetió con un puñetazo directo cuando llegué al alcance. Incliné mi torso hacia un lado mientras mi mano izquierda se levantaba para golpear el codo del Chunin, y mi carrera se transformó en una patada lateral dirigida a la rodilla de mi oponente.
Detuve mi jab cuando preví la reacción de Mizuki, y luego me quedé en el aire. El aire salió de mis pulmones con un silbido mientras la pierna que había estado tratando de patearme en el estómago. Mi chakra se ensanchó en mi cuerpo mientras rodaba con el golpe, levantando mis manos en una cruz que fue ignorada cuando Mizuki aprovechó que mis ojos no podían verlo por un instante para patearme de nuevo, sin molestarse simplemente en noquearme. Mi guardia cruzada se movió mientras mis manos sujetaban con tanta fuerza como podían la pantorrilla de Mizuki, y cuando él recuperó su pierna, seguí el movimiento, permaneciendo bajo en el suelo incluso cuando mis piernas se rompieron como un clavo contra la rótula de la pierna de apoyo del Chunin, justo a tiempo para que un puñetazo cayera sobre mi cabeza y me hiciera silbar de dolor mientras mi espalda rozaba el suelo. Salté, evitando por poco un segundo golpe castigador de mi instructor mientras levantaba la guardia nuevamente. Mi aliento estaba entrecortado tanto por el esfuerzo como por el dolor. Me di cuenta de que estaba acumulando moretones y ronchas, pero no dejé de moverme. Entonces unas manos demasiado grandes agarraron mis muñecas, e incluso mientras me agitaba contra ellas, llevando mis piernas, pero al levantar los ojos, me encontré con el rostro sonriente de Mizuki y una sorpresa abierta en el rostro de Iruka. Quizás los Hokage no le contaron a todo el mundo sobre el Sharingan, y se lo acabo de revelar a Mizuki, que es espía de Orochimaru. Hice una mueca por dentro mientras seguía intentando reducir la velocidad de mi respiración. Bueno, joder. Parecía resumir mis pensamientos. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte sin más. Hasta la próxima.